estos dos factores, tanto de la irrigación como la mayor densidad de receptores, lo que lo hace más sensible, hace que el folículo dominante aumente de tamaño. Ahora de 2 milímetros puede llegar hasta 20 a 25 milímetros y se denomina folículo de Graf. Este folículo es el que va a ovular. Entonces, en la primera fase, en la fase folicular, el eje es así. El hipotálamo produce GnRH, la GnRH estimula la hipófisis anterior para que produzca FSH y LH. Este FSH y LH, sobre todo la FSH, va a tener su receptor en el ovario y allí el ovocito, y ahí el folículo, que es el folículo que ya es dominante, va a producir estradiol, gracias a la gran cantidad de FSH que está estimulando a la granulosa. Este estradiol lo que va a hacer es inhibir a la hipófisis anterior para que ya deje de producir FSH y por lo tanto solamente el dominante quede de alguna manera, entre comillas, vivo, ¿no? Y es el que va a ser ovulado. Entonces, en la primera fase, el feedback o la retroalimentación es negativo. Ahora pasamos a la ovulación, que es el día 14. Aquí debe producirse la rotura del folículo maduro y la liberación del óvulo con las células acompañantes. Y esto sucede alrededor del día 14. El estradiol que ha producido el folículo dominante va a hacer un feedback positivo, en este caso positivo, a la hipófisis anterior para que produzca LH y también FSH, pero sobre todo un pico de LH. ¿Cuánto de estradiol debe producir para que se produzca este pico de LH? Aproximadamente 200 picogramos. Gracias a esta LH que se produce por el feedback positivo que le hace el folículo dominante, el ovocito primario completa la meiosis 1, ¿no? Recuerden que en la foliculogénesis, ¿no? Antes previo a la ovulación, el folículo completa la primera meiosis y entra a la segunda meiosis. Se hace haploide y se produce el primer cuerpo polar. El líquido folicular aumenta, llega a ser un tamaño de 25 milímetros, recuerden que el folículo de Graf es enorme, y se forma el estigma, que es a manera de una ampolla en la superficie del ovario. En ese estigma aparecen unas enzimas, que son enzimas hidrolíticas, que lo que van a hacer es romper la pared del ovario y también la pared del folículo. El líquido fluye hacia la parte externa, llevándose con él el ovocito, que ven aquí, y el cúmulo o óforus corona radiada. De igual manera, la trompa uterina, gracias también al pico de la LH, se prepara para poder atrapar al ovocito. Entonces, ¿qué hace? Sus fimbrias están más edematosas, congestivas y se acercan más al ovario y es como si lo abrazasen al ovario a fin de poder recoger, ¿no?, al ovocito que ha sido ovulado. Todo este proceso dura aproximadamente entre 2 a 3 minutos. Entonces, en cuanto al eje, en la mitad del ciclo, el hipotálamo produce GnRH, estimula la hipófisis, a la FSH-LH y al ovario. En el ovario teníamos al folículo dominante, que es el que va a producir gran cantidad de estradiol y ese es el que va a hacer un feedback positivo para que se produzca la LH y se produzca la ovulación.